Buenos días, buenas tardes en Egipto, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Diréis, ¿cómo que buenas tardes en Egipto? Porque nuestra invitada se encuentra ahora mismo en Luxor, en Egipto. Es la directora de la tumba, la TT-39 de Puin-Ra. Así Y, es. y vamos a presentarla. Bueno, te vas a presentar tú, Gabriela Arrache. Preséntate. Bueno, pues mira, yo comencé con el sueño de la egiptología, que esto se convierte como en un vicio. Hace 29 años fundamos la Sociedad Mexicana de Egiptología en México porque no había un lugar donde estudiar seriamente a Egipto. Fue así como empezamos a conocer a gente del mundo de la egiptología y empezamos pues a crecer y a crecer, a conocer, a hacer viajes de estudio, etcétera. Y de pronto tuvimos la suerte, porque ya sabes, todo pasa por casualidad, pero hay que atrapar esas casualidades. Y conocimos al doctor Zahi Hawass en 2027, no, perdóname, en 1997, cuando él era nada más el director de la zona de pirámides. O sea, nunca nos imaginamos que llegara a ser lo que es ahora. Y lo invitamos a México y como todos los extranjeros se enamoraron de nuestro país. Y luego pensamos que era muy extraño, de veras extraño, que dos países que tienen tantas coincidencias, una cultura milenaria, pocos recursos para sostener la conservación de lo que está afuera y la exploración de lo nuevo, en fin, teníamos lo bueno y lo malo, muchas cosas en común, Egipto y México, y sin embargo, nunca había habido una misión de México trabajando en Egipto. Sí, eran europeas, ustedes los españoles tienen muchísimas, francesas, pero mexicanas nunca había habido una. Entonces, a través del doctor Jaguas, nosotros pedimos una concesión, pero ¿dónde? Porque bueno, te, te, te lo digo aquí, si me han dado un pozo en medio del desierto, yo hubiera sido inmensamente feliz, ¿eh? Pero todo es un poquito como de suerte. Conocí en tu país al doctor Mohamed El Biali, que fue a dar una conferencia a Madrid, y él era en ese momento el director del Servicio de Antigüedades de todo el Alto Egipto. Entonces lo conocimos gracias a ustedes y le comentamos pues que queríamos pedir una concesión para México aquí en Egipto. Y él nos dijo que había una tumba estaba en su propio proyecto, pero que estaba a punto de derrumbarse y él no tenía tiempo de atenderla. Que entonces pidiéramos la concesión al Cairo y cuando en el Cairo le preguntaban, él nos iba a apoyar, pero nunca nos imaginamos que nos fueran a dar una tumba tan grande, tan bella y tan importante. Huyemra, como tú bien lo mencionas, era un segundo sacerdote de Amón, era el tercer hombre en poder en el imperio egipcio, en el momento de su mayor esplendor, durante Tutmés III, que para mí es el más grande de los faraones egipcios. Y ahí además había trabajado para la reina Hatshepsut, para dos faraones trabajó, y hay muchas lagunas que podíamos llenar con las biografías que encontráramos. Cuando llegamos, Jorge, la verdad es que cuando vimos la dimensión, la importancia y la belleza del monumento, pues te diré que en un primer momento sentimos un poquito de temor. Pero como tú sabes, los arqueólogos, restauradores, arquitectos de monumentos antiguos, mexicanos, tienen toda la experiencia del mundo. O sea, nosotros vivimos una cultura milenaria. Entonces, pero tenemos la ventaja de que aquí no hay la humedad que hay en la selva mexicana. Ujú. Entonces empezamos este proyecto, este sueño,
que te decía yo el día 21 concluye, pero alguien me preguntaba, bueno, ¿y por qué les llevó tantos años? Porque estamos trabajando desde 2005 a la fecha. ¿Por qué? Porque el edificio, cuando él construyó su tumba, nunca se imaginó que iba a haber un pueblo y un camino vecinal encima de la tumba. Y el peso era tal que se agrietó toda la parte del techo y créeme que si no hemos llegado, se hubiera perdido una tumba verdaderamente maravillosa. Y así es como empezamos a trabajar año con año. Al principio las autoridades nos tenían mucho miedo porque al ser la primera vez que México estaba aquí, pues tenían cierto temor de que fuéramos a destruir en lugar de a salvar, ¿no? Pero poco a poco los profesionales mexicanos, bueno, que tenemos el honor de tener a un español en nuestro equipo desde hace muchos años, Jesús Trello, ¿Qué sucede yo? pero tú sabes que es un gran egiptólogo, y nos ha ayudado muchísimo. Pero es el único extranjero que hay, ¿eh? Todos los demás somos mexicanos y Jesús. Y así es como año con año fuimos no solamente salvando el monumento, salvando la belleza del monumento, porque tiene los colores que hazte de cuenta que la pintaron ayer. Sin embargo, había tenido pozos de saqueo importantes, habían cortado paredes enteras de la tumba y empezamos así a trabajar año con año. Fuimos paso a paso conociendo más sobre el personaje, conociendo más cómo era formada la tumba, porque él estaba casado con una mujer tan importante como él. Entonces, ella era una divina adoratriz que llevaba un clero tan fuerte económico y políticamente como el masculino. Entonces, la tumba tiene tres cámaras. La de la derecha es la de él, la de la izquierda es la de ella, y la parte central es un templo funerario. Un templo donde pasaba una fiesta que se llama la maravillosa fiesta del Valle, que era algo como lo que hacemos los mexicanos el Día de Muertos. O sea, cruzaban el río y comían y bebían con singular alegría con sus difuntos. Pero está marcado en las paredes de Cuyumra que esta fiesta pasaba por ahí. Entonces, muchas veces mi madre pensaba que yo me iba a meter, no sé, en un hoyo o algo por el estilo, y esto es una belleza. En algún tiempo, en el pasado, decidieron dividirla en dos, y los nuevos dueños no se atrevieron a tocar los murales. Entonces, afortunadamente, no hay un mural sobrepuesto sobre otro, sino están directamente. Y son de una calidad tan grande, Jorge, tan grande, que en una de las paredes hubo un escurrimiento de agua del pueblo, y sin embargo pierde el color, pero puedes leerlo perfectamente. Es algo increíble, increíble. Él habla de lo que hacía para él, de lo que hizo para sus reyes. En fin, creo que tuvimos la suerte de tener una tumba verdaderamente excepcional. Ahora, para que los oyentes y los que estén viendo el vídeo se hagan a la idea, vamos a hablar del contexto geográfico. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que Claro, ubicar la tumba en algún sitio. Me ha hecho gracia cuando has dicho un pozo en medio del claro, desierto, ¿no? La verdad es que en Egipto, aunque te encuentres una piedra encima de otra, ya para mí, en mi caso, y veo que en el tuyo es también, es maravilloso. maravilloso. Pero no es precisamente un pozo ni una piedra sobre otra, sino que es una maravilla. Exactamente dónde se encuentra. Mira, lo que antiguamente era Tebas es la actual Luxor. Luxor es el área arqueológica más grande del mundo, ¿sí?
Y debajo de un círculo de montaña maravilloso, donde está el templo de la reina Hatshepsut, digamos que si yo fuera un fraccionador, sería el área triple A. Había a ver, había la tumba, luego el templo funerario donde eran adorados, luego una vía procesional y el templo del valle a donde eran momificados los reyes. A Puyamra le dio permiso Tutmes III de romper una de las paredes de su camino procesional para construir su tumba. De ese tamaño era la importancia del personaje. Todas las tumbas que están son posteriores. En ese momento solo él estaba en esa zona debido a la importancia. Ahora, ¿quién era él? ¿Por qué tenía derecho a tener en ese lugar tan privilegiado una tumba tan grande? Porque además de ser el segundo sacerdote de Amón, tenía un título que se llama Padre Divino. El Padre Divino era el tutor del heredero a la corona. O sea, ¿de quién pudo haber sido tutor Puyemra? Solamente de Tutmes III, que como te digo, en mi opinión, fue el más grande de toda la historia egipcia. ¿Sí? La frontera de Egipto llegaba desde el Tigris hasta la Quinta Catarata. No pueblos que gobernaban, sino la frontera de Egipto. De forma que no solamente es una tumba importante, sino es una tumba en un lugar privilegiado. Ujú. Geográficamente está, te digo, en la zona de Luxor, a unos metros del templo de Deir el-Bahari, que es el templo de la reina Hatshepsut, verdaderamente en un lugar excepcional, de un tamaño excepcional y de una belleza excepcional. Para los oyentes que han visitado el circo de Ayer Bahari, que se hagan a la idea más o menos que donde está el parking de los autocares, un poquito más hacia el río, hay un camino que va, por ejemplo, a la tumba de Amenhotep Huy y más abajo la de Neferhotep, la TT-49. Más o menos en mitad de camino se encuentra, ¿verdad que sí? La Además, TT-39. ajá. Y bueno, cuando nosotros llegamos, ni siquiera los cuidadores sabían dónde estaba la TT-39, porque estaba tapada por una enorme colina de arena maravillosa, porque ese tipo de arenas que nosotros excavamos, podías encontrar lo que te quisieras, o sea, desgraciadamente fragmentos de momias, porque las sacaban para desvalijarlas y luego tirarlas ahí, pero encontramos martillos de la época con marcas de uso, encontramos conos funerarios, encontramos ushaptis, que eran los muñequitos que ponían en las tumbas para que trabajaran para ellos en el más allá. Encontramos eh, cerámica importante, encontramos pedazos de madera, encontramos una estela de la dinastía 13, que casi no hay nada. O sea, al remover esas arenas enfrente de la tumba, pues fue un verdadero tesoro el que fuimos encontrando ahí. Bueno, te cuento que cada vez que encontrábamos algo era como si nos hubiéramos sacado la lotería. Todo el mundo corría, todo el mundo la fotografía, no lo muevan hasta que lo saque el arqueólogo especializado, ya te imaginas. Y por supuesto, otra cosa importante que nos pasó, porque eh, siendo por la primera vez que estábamos ahí, pues era algo diferente. Entonces, si tú encuentras pedazos de tu tumba, es simplemente algo que encontraste. Pero si tú encuentras todas las cosas que te estoy describiendo, ellos le llaman hallazgos. Entonces hay una biblioteca con libros de hallazgos de los equipos de extranjeros. Y bueno, ya te imaginas cuántos libros habrá de franceses, alemanes, todos ellos
pero de México ya hay uno. Entonces, ha sido un orgullo. Y además, fíjate que lo más interesante es que estamos volviendo a la vida a un personaje, pues que solamente los muy educados, la gente, digamos, muy dedicados a esto, conocían. Y ahora nos llevamos la sorpresa en el último congreso en que varios de los conferencistas mencionaron a Puyamra dentro de sus ponencias, lo cual, pues siento, acuérdate que mientras está mencionado, está vivo. Entonces nosotros regresamos a la vida a Puyamra, un personaje que tenía 16 títulos de nobleza, que no solamente recibía los tributos, sino los distribuía. Jesús Trello, que tú lo conoces, escribió un artículo para la sociedad española acerca de cómo Puyemrat distribuía el incienso a su criterio. O sea, era un hombre extremadamente poderoso. Mientras más investigamos sobre él, nos vamos dando más cuenta del poder que tenía en ese momento y que ahora pues vuelve a la vida. No solamente salvamos el monumento, sino también le regresamos su nombre a Puyembra. Bueno, ya hemos Entonces hablado, realmente ha sido una experiencia increíble. hemos hablado del contexto geográfico. Has hecho un breve recorrido sobre el contexto histórico. Hemos ubicado al personaje bajo el reinado de Tutmosis III y pero Hatshepsut también, más o menos en ese periodo, y que era una persona extremadamente importante porque ostentaba varios títulos, pero hay un periodo que muchas veces en las entrevistas no se suele hablar, pero para mí es tan interesante como el periodo que le tocó vivir a este personaje, sino el periodo del descubrimiento de la tumba. Estoy hablando de finales del Claro. XIX, principio del siglo XX. Para mí es apasionante ese momento. Háblanos de ello. Y, y también tiene mucho, mucho de qué hablar Puyemra. Mira, el monumento, como te comento, nunca estuvo perdido, porque era demasiado grande y estaba a nivel de piso. O sea, nunca estuvo, que digamos, alguien lo descubrió, que nunca estuvo oculto, siempre estuvo ahí. O sea, lo usaron incluso como casa habitación o lo usaron como establo, y a pesar de eso, los murales siguen maravillosos. Pero a finales del siglo XIX, Gastón Masqueró, quien tú sabes que era en ese momento el director del Servicio de Antigüedades, descubrió que ahí en una de las cámaras había una puerta falsa de granito, y con singular alegría la arrancó, y no importa que se cayó la pared entera, en esa época no tenían mucho problema con eso. Y esa puerta falsa es una de las 100 obras maestras del Museo del Cairo. ¿Sabes cuándo nos las van a devolver? Nunca. Pero está ahorita en exhibición en el nuevo museo, por supuesto, es una de las obras maestras. Imagínate los miles de objetos que hay en el Museo del Cairo y escogen 100 y una es esta puerta falsa. Luego viene la época de excavación del Museo Metropolitano de Nueva York. Norman de Garis Davis, en el principio del siglo XX, hace dos veces temporadas en esta tumba, pero él, hazte de cuenta que hace publicaciones maravillosas que seguramente tú conoces, y dice, 5 años trabajando en Tebas, o la tumba de no sé quién, un panfleto chiquitito, pero de esta, el mismo Davis se enamora. Entonces hay dos tomos enormes, incunables por supuesto ahora, dos tomos dedicados a Puyemra. O sea, Davis también se enamoró del lugar y del personaje. Y el hombre que le ayudaba a la epigrafía era un señor que se llamaba Gardiner. O sea, nada menos, ¿no?
Entonces, la verdad es que ha sido muy importante para nosotros, muy importante para nosotros estas publicaciones, porque son publicaciones muy verídicas y importantes que nos ha permitido completar el estudio y no iniciar en nada, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ver cómo pensaba. Ahora, ¿cómo la cerró? La cerró, me imagino, fíjate, por la Guerra Mundial. Mm. Entonces le dijeron, cierras y te vas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él en una tumba que él amaba, como la amaba? Escondió, escondió los fragmentos maravillosos que él no pudo poner en un lugar en el santuario del templo funerario que te estoy diciendo, que tiene un santuario con un techo que no lo puedes creer. Escondió y lo tapó con piedritas, como tapan las entradas de las tumbas normales. Y entonces, después de él, hay una época en que en que no había nada, pero hubo mucho saqueo. Entonces, una de las cámaras tenía 3 pozos de saqueos en donde cabía un ser humano, o sea, verdaderamente enormes. Hay una pared que está cortada con sierra eléctrica. O sea, pero si en lugar de ponerse a cortar las paredes, hubieran quitado las piedras que estaban tapando el santuario, se hubieran llevado un tesoro, porque había ahí, como, ¿qué te digo? Como 500 piedras increíbles, con unos colores soberbios, escondidas. Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer, primero, salvar el monumento. Eso era lo primero, cambiar un techo, cerrar las grietas. Pero luego empezamos a armar ese enorme rompecabezas, porque había pedazos de cuerpo humano, había partes de la fachada, porque es diferente el jeroglífico de la fachada a la que está adentro. Eh, en fin, tenía un enorme rompecabezas como de unas 500 piezas que nosotros hemos colocado más de la mitad. Entonces, por ejemplo, la cámara sur ahora ya es una cámara y antes era un agujero porque ahí estaban todos los pozos de saqueo, porque era la zona donde bajaba la colina, era el lugar por donde más fácilmente podían entrar. Y bueno, sabemos que han entrado después, pero no oficialmente. Entonces, el último récord oficial es con Norman de Garis Davis en 1920. Cierra, cierra apresuradamente por alguna razón y, y no más hasta que llegamos nosotros a salvar esa tumba maravillosa. Pues vamos a hablar ahora de la tumba, desde el punto de vista, Claro, para que se hagan una idea los oyentes. O sea, a- vamos a imaginarnos arquitectónico. vamos a imaginarnos que tenemos la suerte de poder visitarla, que por lo que dices en breve se podrá visitar, pero tienes que ser nuestra guía dentro de la tumba. ¿Qué nos encontramos? Perfecto. Evidentemente en la entrada pues hay una especie de recibimiento apoteósico de figuras en la pared, en las paredes, de Mira, escritura. déjame que te Explícanos. cuente. Sí. Normalmente las entradas de las tumbas de los nobles, si tú recuerdas, son la puerta y cuando mucho una estela preciosa, incluso la de Regmiré es así. Este no. Este tenía un enorme patio, están marcados los límites y hay una pared de un grueso suficiente como para creer que allí hubo alguna vez un pilono. Luego tiene un pórtico, cosa que tampoco era común en esa época, y la fachada es una fachada increíble porque tiene 6 puertas falsas y 2 estelas del tamaño más o menos como de 3 metros de altura biográficas. Luego, esa es la fachada, tenía 4 columnas con 16 lados iguales que los del templo de la reina. Él trató de hacer en miniatura una réplica del templo de su reina. Ahora, entrando en la pared, digamos, entrando,
era lo que hacía él para su persona, ¿sí? Entonces está cómo cazaba, cómo pescaba, cómo le están entregando el producto, cómo hacían el vino, cómo hacían el papiro, pero con una clase de precisión maravillosa, ¿sí? Arriba están los marjales, ya sabes, eso sí, normalmente en las figuras de sus padres, la figura de él y su esposa, pero tiene algo, esta tumba tiene cosas diferentes por todos lados. Mira, hay muchas que tienen maldiciones, pero las maldiciones son muy cortas. Esta tiene una pared casi entera con 20 columnas, como de metro y medio, con una maldición y una bendición. O sea, una maldición para aquellos que entren a destruir todo lo que tú quieras, y una bendición para aquellos que entren a hablar bien del personaje, van a ser reconocidos por su distrito. Y tenemos una exposición en la ciudad de Puebla de nuestro trabajo, y el gobernador decía, bueno, yo los ayudé y los reconocí antes de saber que la bendición decía eso, ¿no? Y luego está esto, luego en la parte, digamos, de atrás, entrando al frente, está lo que él hacía para su rey. Están dos obeliscos con el símbolo de oro, que muy posiblemente hayan sido los obeliscos de Karnak. Luego está cómo están, de un lado, están entregando los tributos a Puyen-Ra, tanto de los oasis como de la zona asiática y de Punt, que era lo que actualmente es Somalia. Y del otro lado está el banquete funerario y está representado todos los tributos que venían de África Central. Sí, ya sabes, jirafas, monos, babuinos, todo eso, sí. Luego entras a la cámara norte, que es la más conservada. Cada techo corresponde a una capilla diferente. Y la norte está el viaje a Abidos, que recuerdas que es como ahora hacen el viaje a la Meca, tenían que ir a Abidos. Y todo el ritual funerario luego daba a la pared de la puerta falsa, y al convertirse él ya en un espíritu divino, está la otra pared que tiene textos de las pirámides. O sea, realmente es una belleza, como ustedes dicen, una pasada. Esa es la cámara donde él estuvo, y hay funeraria, y hay un pozo que da la vuelta y va a dar exactamente abajo de la tumba. Por lo tanto, estamos seguros que esa es la cámara de él. Luego, en la cámara central está representada la fiesta del valle, pero en las inscripciones dice claramente sacerdotisas y sacerdotes que vienen de Karnak. Eso no es una tumba, es un templo. Y no es solamente eso, sino que al final hay una inscripción que dice en tu templo de millones de años. Ni duda. La pared del frente, Jorge, la pared de enfrente es la fachada del santuario. De ese tamaño es el santuario. Entonces, la fachada del santuario, porque tú te recuerdas que él excava su tumba en la montaña. Obviamente no la va a poder orientar. Entonces la tenía que orientar mágicamente. Entonces, él nos deja ahí, porque en esa fachada del santuario dice palabras dichas por los lagos del norte, del lado derecho, palabras dichas por los lagos del sur, lado izquierdo, y al fondo del santuario, Osiris y Hathor-Imnet, el oeste. Entonces, él nos está diciendo, la orientación de mi tumba, mágicamente, lógicamente, es esa, ¿sí? Entonces, esa cámara había perdido muchísimo color. O sea, tú entrabas y era prácticamente color arena, ¿no? Y a la hora de limpiarla, empiezan a aparecer los colores. Maravilloso.
Y luego viene la cámara de la esposa. La cámara de la esposa, que era la más destruida porque era donde estaban todos los pozos de saqueo, pues creo que es de la que más orgullosos estamos, porque logramos restituir una pared casi completa. En el fondo había un nicho y en ese nicho encontramos una figura que estaba dentro de un pozo de saqueo. Yo creo que una de las figuras más lindas de toda la tumba y estaba ya lista para irse. Entonces la restituimos y toda la puerta de la entrada se había perdido porque la habían derrumbado al entrar y ya está casi completa. Entonces realmente la cámara sur volvió a la vida. Ya en este momento todas las grietas están completadas y luego en la parte o sea, entramos hacia el norte, estoy dando toda la vuelta. Están los artesanos, cómo trabajaban el metal, cómo trabajaban los carpinteros, con la calidad mire, maravilloso. Y hay una que es en especial mi favorita, en donde está representado cómo usaban el martillo, o sea, en la forma que nosotros la usamos o en una forma vertical. Y como nosotros encontramos fuera 3 martillos, pues se me hace Mm. genial haber completado, porque eso estaba perdido, nosotros lo completamos. Y hay cómo están haciendo los taladros para la joyería, están haciendo, cómo están haciendo el pulidor, está puliendo una jarra con el dedo, se ve maravilloso. Y luego un tipo está usando el brillo de la jarra para rasurarse. En fin, es una tumba que está llena de detalles diferentes a cualquier tumba, de veras a cualquier tumba. Entonces, visitar la tumba de Puyemra de veras va a ser un placer. Y si yo te acompaño, más, Jorge. Te voy a decir una cosa y no sé si este término lo utilizáis en México, pero no es para hacerte la pelota, es verdad. Lo que voy a decir. Hacer la pelota es hacerte un poco para decirte algo muy positivo, muy bueno, todo es excepcional. Ah, Pero llevo 11 años en la fábrica de la ciencia, con la fábrica de la ciencia, y nunca he visto tanta pasión explicando, en este caso, sobre una tumba como la que he tenido la suerte de vivir hoy. Jorge, imagínate que es el proyecto de mi vida. Es, es la oportunidad de dejar un granito de arena en una cultura tan maravillosa, tan amada por todos. Entonces, realmente ha sido un privilegio haber tenido esta oportunidad. Por eso es que hablamos en esta forma. Todo el equipo ama al personaje y a la oportunidad que nos dieron de tener esta maravillosa tumba. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, es una pena. Voy a hablar, ya dirán los oyentes de la fábrica de la ciencia, te repites mucho, pero es que es verdad. Voy a hablar con mis amigos los físicos, porque claro, la fábrica de la ciencia no solamente habla de Egipto, sino también habla de otros temas, como el cosmos, Claro. física. Voy a hablar con amigos los físicos para ver qué se puede hacer con el tiempo, porque lo que no puede ser es que tengamos estos minutos tan apasionantes, tan maravillosos contigo y se acaben. Pero nos queda, imagínate, nos queda Se 2 minutos de entrevista y no podemos alargarlo más. Eh, También, ya para finalizar, habéis acabado ya la concesión, por lo que me has dicho, con esta tumba y hay posibilidades de que tengáis otra en el futuro. Mira, hemos tenido el privilegio, porque tú sabes que en Egipto, incluso ya lo han dicho abiertamente, ya están diciendo, queremos trabajarlo nosotros, ya no queremos extranjeros aquí, ¿no? Ujú. Pero nosotros nos pidieron que pidiéramos otra concesión y el doctor Jaguas nos dijo que él nos apoyaría
y el doctor, el director del West Bank nos dijo, bueno, es que con el trabajo que ustedes hicieron, yo no creo que les nieguen la concesión. Entonces, no, terminamos esto, pero esto es como un vicio, Jorge, no lo puedes sacar, se te mete en la sangre. Entonces, vamos a seguir aquí en otras concesiones, por eso seguro te voy a ver. Y sabes lo que me gustaría muchísimo, formar parte del equipo, pero bueno, esto es otro tema que ya hablaremos más adelante, porque a lo mejor algún A día través de Jesús, por tengo la suerte, supuesto, bienvenido. sería para mí la culminación a muchos años de estudios y muchos años de intentarlo. Ya estuve el año pasado trabajando con José Ramón Pérez Acino en el Valle de C2, allí donde está la TT320, ¿no? El escondite real, pero se quedó corto. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Un saludo. Jorge, bienvenido al equipo mexicano, ¿eh? Con mucho gusto. Muchas gracias. Ya te avisaremos en dónde vamos a trabajar, a seguir esta pasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego.